Siempre pensé que los que hablaban dormidos solo decían cosas sin sentido. Frases sueltas, palabras arrastradas, alguna risa extraña. Pero una noche, mi esposo pronunció con claridad el nombre de otra mujer. Y no cualquier nombre. Uno que nunca antes había escuchado. Uno que terminó por romper algo en mí. Me llamo Laura, tengo 34 años y llevo 7 casada con Matías. Él es, o era, el tipo de esposo que cualquiera soñaría tener, atento, trabajador, de esos que se levantan temprano para hacerte café y que te abrazan fuerte antes de salir. Nunca tuve razones para desconfiar de él. Hasta esa noche. No fue una situación de película. No había luna llena, ni tormenta, ni nada extraño. Era una noche cualquiera, y yo no podía dormir. Estaba dando vueltas en la cama, y él ya se había quedado profundamente dormido. De pronto, murmuró algo. Me reí sola, pensando que estaba soñando con fútbol o con alguna tontería de la oficina. Pero entonces, con una voz suave, casi tierna, dijo, no, Eliana, no te vayas aún. Me quedé completamente quieta. Abrí los ojos como si me hubieran echado agua en la cara. ¿Eliana? Ese nombre no me decía nada. No era nadie de nuestra familia, ni del trabajo, ni del grupo de amigos. No era nadie. O al menos, eso creía yo. Pensé que era una coincidencia. Que mi cerebro estaba exagerando. Que era un sueño como cualquiera. Me convencí de que no tenía por qué ponerme paranoica por una palabra suelta. Pero a la noche siguiente, lo volvió a decir. Esta vez no fue solo un nombre. Fue una conversación entera. Le hablaba como si la tuviera frente a él. Le pedía que no llorara. Que esto no podía seguir así. Que lo mejor era no verse por un tiempo. Y otra vez, ese nombre, Eliana. Sentí como me temblaban los dedos. Me levanté en silencio, fui al baño y me miré al espejo. Tenía la cara pálida, los labios apretados y los ojos a punto de romperse. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué soñaba con ella? ¿Y por qué sonaba tan real? Decidí no decirle nada. Aún. Pero desde esa noche, empecé a observarlo. Me volví una detective silenciosa. Revisaba su celular cuando se duchaba, espiaba su computadora, escuchaba con atención cuando hablaba por teléfono. Nada. Cero. Todo limpio. Pero su forma de comportarse empezó a cambiar. Se mostraba más nervioso, se encerraba más seguido en el estudio de la casa con la excusa del trabajo. Y aunque no tenía pruebas, tenía una intuición tan fuerte que me comía viva por dentro. Una tarde, mientras lavaba los platos, me animé a preguntarle con la voz más casual que pude. ¿Conoces a alguna Eliana? Se quedó helado. Me miró como si hubiera dicho una palabra prohibida. Tardó un par de segundos en reaccionar, y luego fingió una risa. ¿Eliana? ¿De dónde sacaste ese nombre? Le dije que había leído un correo antiguo suyo con ese nombre en los contactos. Mentí. Lo dije para ver su reacción. Y funcionó. Se puso pálido. Me dijo que no sabía quién era, que quizá era alguien del trabajo viejo. Pero su tono era otra cosa. No era natural. Era como si le estuvieran apuntando con un arma invisible. Esa noche no dormí. No porque él hablara dormido otra vez. Esta vez no dijo una sola palabra. Esta vez fui yo la que no pudo dejar de pensar en lo que había descubierto sin siquiera saberlo. Porque ya no era solo un nombre. Era un fantasma entre nosotros. Y entonces, 2 días después, encontré algo. Estaba buscando una USB en su escritorio para pasar unos documentos del trabajo. Y en el cajón más bajo, donde nunca guarda nada importante, encontré una caja pequeña, envuelta con una cinta azul. La abrí con las manos temblando. Adentro había una carta. Escrita a mano. Con letra de Matías. No tenía fecha. Solo decía, para Eliana. Por si alguna vez me animo a decírtelo. Y ahí empezó todo. Porque esa carta no estaba dirigida a una mujer cualquiera. Esa carta estaba dirigida a la mujer que me estaba robando a mi esposo, desde sus sueños. Leí la carta entera sin respirar. Cada palabra era una puñalada directa al estómago. No era larga, pero decía justo lo que necesitaba para convertirme en una mujer completamente diferente. Querida Eliana, sé que lo que siento por ti no debería existir. No en estas circunstancias. No ahora. Pero existe. Me está matando por dentro. Hay días en que quiero correr a buscarte, y otros en que me odio por pensarte.
Tú me haces sentir vivo de una forma que ya no recuerdo con Laura. Y no es culpa de ella. Es culpa mía. Por quedarme, por mentirme, por esconder lo que realmente quiero. A veces sueño contigo. Y en mis sueños, todo es fácil. No hay culpas, no hay promesas rotas. Solo tú y yo. No sé si algún día leerás esto. Pero necesitaba escribirlo. Aunque fuera para mí. Aunque nunca me anime a nada. Cuando terminé de leerla, me quedé inmóvil, con la vista fija en la hoja, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. No era una infidelidad física, pero lo sentí peor. Era emocional. Era profunda. Era esa clase de traición que no deja marcas visibles, pero que te pudre el alma. Volví a guardar la carta, lentamente. Cerré la caja, la puse en su sitio como si nada hubiera pasado. Y esa noche, dormí a su lado fingiendo que no sabía nada. Pero ya no era la misma. Me había convertido en una espía herida, esperando el momento perfecto para actuar. No podía hablar con nadie. Me daba vergüenza. Me sentía estúpida. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo no noté las señales? Tal vez porque siempre había confiado ciegamente. Tal vez porque nunca pensé que Matías sería capaz de algo así. Durante los días siguientes, observé todo con otros ojos. Su sonrisa ya no me parecía sincera. Sus te amo eran mecánicos. Sus abrazos, vacíos. Yo ya no era su refugio. Era su obligación. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, le desbloqueé el celular con su huella, lo hacía dormido, ni se enteraba. Busqué el nombre Eliana en todos lados. Nada. Ni en chats, ni correos, ni llamadas. Pero en la carpeta de notas encontré algo raro. Un archivo llamado, no enviar. Y ahí estaba. Era un borrador de un correo. Un mensaje sin destinatario. Pero claramente dirigido a ella. Pensé que podía olvidarte, Eliana. Que todo esto era un capricho. Pero no pasa. No se me va. Y ya no puedo seguir viviendo dos vidas. Cada vez que estoy con Laura, me siento en deuda contigo. Pero si estoy contigo, sentiría que la estoy matando lentamente. No sé qué hacer. Apagué el celular con un escalofrío en la espalda. Me senté al borde de la cama y sentí que iba a vomitar. No solo seguía pensando en ella. Estaba decidiendo. Estaba considerando dejarme. Esa noche, mientras él dormía como si no tuviera un corazón en sus manos, yo tomé una decisión. No iba a confrontarlo todavía. No iba a llorarle. No iba a rogarle que se quedara. No soy esa clase de mujer. Soy otra. Y si él había decidido vivir entre dos mundos, yo iba a cerrarle uno de ellos. Con llave. Y tirarla al fondo del océano. Pero no sin antes hacerle sentir lo mismo que me hizo a mí. Tenía que encontrar a Eliana. Y tenía que hacerlo antes de que él tomara una decisión. Porque esa decisión iba a ser mía. No suya. Y mucho menos, de ella. Encontrar a Eliana no era tan fácil como pensaba. No tenía apellidos, ni fotos, ni direcciones. Solo un nombre repetido en sueños y dos textos que me partieron el alma. Pero lo que sí tenía era determinación. Y rabia. Una rabia fría, silenciosa, que me empujaba a actuar sin titubear. Empecé por lo básico. Me metí al historial de búsquedas de su navegador. Repetí cada palabra, cada frase. Busqué cómo olvidar a alguien, sentimientos prohibidos, amor platónico y otras búsquedas que solo confirmaban que Matías estaba completamente enredado con esa mujer. Pero un día, mientras revisaba la papelera de su computadora, encontré algo que parecía insignificante, un archivo Word con el nombre Borrador Presentación 2023. Era una presentación antigua de trabajo. Pensé en cerrarla, pero algo me hizo detenerme. La abrí. Estaba llena de gráficas y temas aburridos de marketing, pero en una de las diapositivas había una lista de colaboradores, con nombres y correos. Y ahí estaba, Eliana Duarte. Eduarte @ Duarte. Ese apellido me sonaba. Me metí a LinkedIn con una cuenta vieja que tenía sin foto, como quien espía sin querer ser visto. Y sí, ahí estaba. Eliana Duarte, especialista en branding digital, había trabajado con Matías hace 2 años, durante un proyecto que él apenas mencionó en su momento. Morena, cabello ondulado, sonrisa brillante, mirada fuerte. La odié sin conocerla. O quizás no era odio. Era envidia, celos, inseguridad,
todo mezclado. Todo lo que nunca había sentido, y que ahora hervía dentro de mí como un veneno lento. Podría haberle escrito. Podría haberle dicho todo. Pero no. No iba a ser impulsiva. Tenía que hacerlo bien. Fríamente. Elegante. Y certero. Así que empecé a seguirla desde las sombras. Sus redes eran públicas. Compartía cosas de trabajo, frases motivacionales, cafés con amigas, fotos con libros, nada particularmente comprometedor. Pero había un detalle que me llamó la atención. Cada jueves en la noche publicaba una historia desde el mismo lugar, una cafetería pequeña en el centro. Siempre la misma mesa, siempre el mismo ángulo. Decía cosas como mi momento favorito de la semana o respirar y pensar. Nada del otro mundo, pero yo lo leía diferente. Para mí, eso era más que un café. Era un ritual. Y si era un ritual, había una razón. Le mostré a Matías una de esas historias, fingiendo que me había salido por casualidad en Instagram. ¿Te suena esta cafetería? La miró un segundo y respondió sin parpadear. No. ¿Dónde queda? Mentiroso. Ese jueves fui. Me senté en una mesa apartada, con un libro que no estaba leyendo. La vi entrar a las 6:45, puntual, con un cuaderno bajo el brazo. Se pidió un té, se sentó en la misma mesa de siempre y abrió su libreta. No esperaba a nadie. Al menos no ese día. La observé durante una hora. Y sí, lo sé. Sonará enfermo. Pero era como ver a la protagonista de una historia en la que yo nunca pedí participar. Pensé en acercarme. Pensé en gritarle. Pensé en 1000 cosas. Pero no lo hice. Esa noche, Matías llegó tarde a casa. Me dijo que se había quedado atrapado en una reunión. No lo confronté. No lo toqué. No le hablé más de lo necesario. Solo lo observé mientras se cambiaba, mientras se metía a la cama, mientras me daba un beso en la frente que me pareció asquerosamente falso. Y entonces, como si el universo no tuviera suficiente con mi tormenta interna, pasó algo que lo cambió todo. Un sábado por la tarde, fuimos a un centro comercial. Él dijo que quería buscar un regalo para su jefe. Caminábamos juntos, como cualquier pareja normal, y mientras él revisaba perfumes, yo me quedé afuera, cerca de la entrada. En eso, la vi. A ella. A Eliana. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que ella también me vio. Y por su cara, me reconoció. Nuestras miradas se cruzaron solo por un segundo, pero fue suficiente. Eliana se quedó helada, como si hubiera visto un fantasma. Yo, en cambio, mantuve la compostura. Bajé la vista, fingí que revisaba mi celular y traté de controlar el temblor en mis manos. Ella no se acercó. Dio media vuelta lentamente y se metió en una tienda de ropa. Yo me quedé inmóvil, sintiendo que el corazón me martillaba en el pecho. No podía respirar. No necesitaba más pruebas, sabía quién era yo. Y si sabía quién era porque Matías le había hablado de mí. Volvió a salir de la tienda a los 5 minutos, ya con otra cara. Disimuló, fingió una sonrisa mientras hablaba con una vendedora, como si nada. Pero cuando miró hacia la perfumería y vio que Matías seguía ahí adentro, su sonrisa se desdibujó un poco. Y entonces supe que aquello no era un amor platónico ni un coqueteo escondido. Era real. Habían tenido contacto. Cara a cara. Y probablemente más de una vez. Me fui caminando hacia él, como si no hubiera pasado nada. ¿Y bien? Le pregunté, sonriendo. ¿Elegiste el perfume para tu jefe? Sí, pero creo que mejor le doy una botella de vino, bromeó. No le respondí. Solo asentí y le tomé la mano, como una actriz en pleno papel. Pero por dentro, me estaba rompiendo. Esa noche, me encerré en el baño con una copa de vino y abrí su laptop. Había instalado un programa que copiaba todo lo que se escribía en el teclado. Sí, lo sé. Es enfermizo. Pero cuando te das cuenta de que tu pareja ha creado otra vida paralela sin ti, tu moral se vuelve difusa. Y fue gracias a ese programa que descubrí un nombre más. No uno de mujer. Uno de restaurante. Lunario Bistro. Lo había escrito 4 veces en un solo día. Revisé la página, busqué las reseñas, y no era cualquier lugar. Era un sitio romántico, pequeño, perfecto para encuentros discretos. No le dije nada. No esa noche. Pero hice una reserva para mí el jueves siguiente, a la misma hora en la que él solía decir que tenía reuniones. Reservé una mesa para 2,
cerca del ventanal. Y fui sola. Me puse un vestido que sabía que le gustaba. Me maquillé sin exagerar. Me vi tranquila, aunque por dentro tenía una tormenta. Pedí una copa de vino blanco y esperé. Estaba dispuesta a quedarme toda la noche si era necesario. Y después de 40 minutos, ocurrió. Entraron juntos. Matías y Eliana. No iban tomados de la mano. No iban abrazados. Pero iban cómodos, como dos personas que se han visto demasiadas veces para ser solo compañeros. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de la entrada. Él le sonreía de una forma que ya no me dedicaba a mí. Ella se reía bajito, se tocaba el cabello, bajaba la mirada como una adolescente. Sentí una presión en el pecho. Quería levantarme y gritarle en la cara. Quería arrojar la copa contra el suelo. Pero no lo hice. Solo saqué mi celular y les tomé una foto. Y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No iba a destruirlos con un escándalo. Iba a hacer algo mejor. Iba a destruirlos con calma. Con frialdad. Con precisión quirúrgica. Cuando llegué a casa, Matías ya estaba ahí. Se había adelantado, claro. Supongo que para asegurarse de que su coartada estuviera bien armada. ¿Cómo estuvo tu tarde? Me preguntó, sin mirarme del todo. Tranquila. Fui a cenar sola, le respondí, mirándolo a los ojos. Él asintió, como si no le importara demasiado. Pero algo en su postura me dijo que sospechaba. Que presentía. Y tenía razón. Porque lo que hice al día siguiente marcó el comienzo de su propio infierno. Al día siguiente, me desperté antes que él. Me quedé mirándolo dormir, preguntándome cuántas veces había soñado con ella estando a mi lado. Cuántas veces me había besado mientras pensaba en Eliana. Quise llorar, pero ya no tenía lágrimas. Solo me quedaba una mezcla rara de calma y furia. Como si la parte rota de mí se hubiera congelado. Me levanté sin hacer ruido, me vestí, preparé café, y antes de que él saliera de la habitación, ya había enviado la foto. No a ella. No aún. Se la mandé a un número muy específico, el de su jefe directo. Un hombre al que Matías siempre decía que admiraba y respetaba, y que según él, odiaba los escándalos personales dentro del ambiente laboral. Adjunté la imagen y un breve mensaje. Solo para que lo sepa. Su colaborador estrella está teniendo encuentros muy poco profesionales con una consultora externa mientras su esposa, que también es contadora en el mismo círculo de clientes, está siendo completamente engañada. No busco venganza laboral. Solo que sepa en quién confía. No firmé con mi nombre. Pero sabía que bastaba con ver la imagen para entender. El restaurante, la cara de Matías, la complicidad. Todo gritaba asunto personal en ambiente laboral. No necesitaba explicar más. Luego fui al perfil de Eliana en LinkedIn. Revisé su red de contactos y encontré a una mujer que, por las fotos y publicaciones, parecía ser su hermana. No tenía mucha actividad, pero en una publicación antigua hablaba de mi hermanita Eli, la más soñadora de todas. Perfecto. Tomé la misma foto y la mandé por mensaje privado desde una cuenta secundaria de Instagram que había creado días antes. Hola. No quiero problemas contigo, pero tu hermana está involucrada con un hombre casado. Tal vez no lo sepa. Tal vez sí. Pero pensé que alguien debía decírtelo. Apagué el celular. Me temblaban las manos, pero sentí algo parecido a alivio. No era paz, pero sí una descarga. Como si me hubiera quitado un peso de encima, aunque el vacío todavía estuviera ahí. Cuando Matías volvió del trabajo esa tarde, traía el ceño fruncido, el celular en la mano y una expresión que no le conocía. ¿Pasó algo raro hoy? Me preguntó sin mirarme del todo. Yo fingí confusión. ¿Raro? No, nada. ¿Por qué? No, por nada, respondió, pero se notaba que algo lo estaba carcomiendo. Cenamos en silencio. Después se encerró en el estudio más tiempo de lo normal. Lo escuché hacer llamadas en voz baja, caminar de un lado a otro. Estaba inquieto. El hombre tranquilo que había sido por años, ahora era una sombra alterada. Y justo cuando pensé que todo se estaba desmoronando, ocurrió lo inesperado. Eliana me escribió. Desde una cuenta nueva, sin foto, sin nombre. Pero su mensaje lo decía todo. Sé que fuiste tú. No tengo idea de cómo conseguiste todo eso, pero te juro que nunca fue lo que piensas. Yo no quería que esto pasara. Él me buscó. Él insistió.
Lo corté hace semanas, pero volvió. Y sí, nos vimos anoche. Pero no pasó nada. No me mires como si yo fuera una rompehogares. Tu esposo no es quien tú crees. Me reí. Me reí sola, con una risa amarga, vacía. Porque el guión siempre es el mismo. Siempre se justifican, siempre son víctimas, siempre no pasó nada. Pero esta vez, yo ya no iba a tragarme el cuento. Le respondí solo esto. Gracias por confirmarme todo lo que necesitaba saber. Ya no tienes que preocuparte. Pronto será solo tu problema. Esa noche, Matías no pudo dormir. Daba vueltas. Sudaba. Murmuraba cosas. Yo fingí estar profundamente dormida. Me desperté solo cuando lo escuché salir de la cama a las 4 de la madrugada y encerrarse en el baño por media hora. El lunes, su jefe lo llamó a una reunión extraordinaria. Volvió a casa con el rostro descompuesto. Me dijo que habían recibido una denuncia anónima. Que creían que estaba mezclando asuntos personales con contratos externos. Que iban a hacerle una revisión formal de su conducta. Yo no dije nada. Él me miró con los ojos llenos de algo que nunca le había visto antes. Miedo. Y ese miedo fue la primera migaja de justicia. Pero no la última. Después de esa reunión, Matías empezó a desmoronarse. No de golpe, no como en las películas. Lo suyo fue lento. Un deterioro silencioso. Cada día estaba más callado, más irritable, más paranoico. Revisaba su celular cada 5 minutos, como si esperara una bomba. Y lo mejor de todo era que yo no tenía que hacer nada. Solo observar cómo se hundía solo. El trabajo comenzó a presionarlo. Los rumores, aunque no confirmados, empezaban a circular. Le redujeron proyectos, lo aislaron de algunas decisiones. Su jefe, el que antes lo elogiaba en cada reunión, ahora apenas le dirigía la palabra. Y Eliana, desapareció. No volvió a publicar nada. Cerró su perfil profesional. Borró su Instagram. Me imagino que la vergüenza la aplastó. O que su familia le dio la espalda. O que simplemente ya no aguantaba la presión de saberse la amante de un hombre que prometía, pero no cumplía. Un día, mientras Matías estaba encerrado en el estudio con su computador, entré con una taza de té. Lo vi con la cabeza entre las manos. Respiraba agitado. ¿Estás bien? Pregunté, fingiendo preocupación. No, respondió, sin levantar la vista. Perdí el proyecto más grande del trimestre. Lo mandaron a otro equipo. Me están dejando afuera. No me lo dicen, pero lo siento. Hice una pausa. Me senté a su lado y, con voz suave, le dije. ¿Y crees que se deba a Eliana? Fue como si le clavara una aguja en el corazón. Me miró, completamente pálido. ¿Qué? No te hagas el tonto, Matías, le dije con calma. Sé todo. Desde hace semanas. Se quedó en silencio. No supo qué decir. Lo observé descomponerse frente a mí. Un hombre que antes se sentía invencible, ahora era una mezcla de culpa y miedo. ¿Cómo? ¿Cómo lo descubriste? Me encogí de hombros. Digamos que hablas más dormido de lo que crees. Y además, dejaste rastros. Pero no importa cómo. Importa que lo supe. Y que decidí no decírtelo, hasta que tú mismo lo arruinaras todo. Cerró los ojos. No fue como tú piensas, Laura. Nunca fue mi intención. No llegamos a nada. Te juro que no pasó nada físico. Solo, me confundí. Ella apareció en un momento en que yo. ¿En que tú qué? Interrumpí, alzando un poco la voz. ¿En que yo ya no era suficiente? ¿En que tú necesitabas una emoción nueva mientras yo hacía el mercado, lavaba tu ropa y me ocupaba de que nuestra vida funcionara? No respondió. Solo bajó la cabeza. Era la imagen perfecta de la cobardía. Me levanté con calma. No te voy a echar de la casa hoy. Ni mañana. No todavía. Pero quiero que sepas algo, ya no eres mi esposo. Eres un inquilino en mi casa. Y ese lugar te lo vas a ganar cada día. O lo vas a perder. No lloró. No me rogó. Supo que había perdido más que una relación. Había perdido mi respeto, mi confianza, mi complicidad. A la semana siguiente, le entregaron una carta de advertencia formal en el trabajo. Su reputación estaba por el piso. Ya nadie lo veía como el tipo confiable. Y mientras él se marchitaba, yo empecé a reconstruirme. Volví a terapia. Salí con amigas.
Empecé a correr por las mañanas. Me compré ropa nueva, cambié el color de mi cabello. Cada pequeña cosa era una victoria. Un recordatorio de que no necesitaba a nadie que dudara de mí mientras dormía. Y entonces, una noche, lo escuché hablar dormido otra vez. Pero esta vez no dijo Eliana. Esta vez murmuró algo apenas audible. Perdón, Laura. Y me di cuenta de algo, ya era demasiado tarde para pedir perdón. Pasaron semanas. Matías seguía viviendo en la casa, pero su presencia era apenas una sombra. Dormíamos en habitaciones separadas. Las conversaciones eran funcionales, casi mecánicas. Él había perdido la sonrisa, la postura segura, todo aquello que lo había hecho parecer perfecto. Y yo me había convertido en una versión más fuerte de mí misma. No más ingenua. No más ciega. Un día, regresé del trabajo y encontré sus cosas empacadas en la sala. Maletas, cajas, una nota sobre la mesa. Su letra temblorosa decía: no merezco seguir aquí. Me voy antes de destruir lo que queda de ti. Gracias por no aplastarme cuando pudiste. Perdón por ser cobarde. Perdón por no elegirme bien ni elegirte como debía. No sentí nada. Ni rabia, ni alivio. Solo una certeza tranquila. Había terminado. No con gritos, no con un portazo. Con dignidad. Con silencio. Con justicia. La justicia que yo misma me construí, paso a paso, con dolor y claridad. Esa noche, abrí una botella de vino, puse música suave y me senté sola en el sofá, por primera vez sin sentirme sola. Ya no había susurros nocturnos que me inquietaran, ni palabras escondidas entre sueños. Solo yo. Y eso bastaba. Tiempo después supe que Matías renunció a su trabajo. Que intentó empezar en otra ciudad. Que nunca más volvió a tener la estabilidad que alguna vez tuvo. Y Eliana desapareció por completo. Como si se hubiera tragado su propio papel de amante invisible. ¿Y yo? Me reconstruí. Viajé. Me mudé. Empecé de nuevo. Sin prisa. Sin miedo. Aprendí a dormir sin esperar que alguien hablara dormido, y si lo hacían, al menos ya sabía escuchar. Y ahora, a veces me pregunto, ¿fui demasiado dura? ¿Debí haberle dado otra oportunidad? ¿O simplemente me cansé de ser la opción segura mientras él soñaba con otra? Ustedes díganme, ¿fui yo la mala?